Pues aquí estamos en un nuevo episodio de Divergencias. Un episodio que anticipo que será breve, aunque nunca sé cuándo empiezo. Bueno, son todos breves, pero creo que un poco más que otros. Pero te voy a hablar de un tema, bueno, voy a decir que me afecta directamente, dicho así suena como muy dramático. Lo que quiero decir que es algo que le doy vueltas con cierta frecuencia porque afecta a algo que hago con cierta asiduidad. Antes, o sea, no quiero ponerme misterioso, pero antes un poquito como introducción. Si me sigues o si me conoces, más o menos de forma cercana, pero sobre todo si me sigues aquí en este podcast, en Divergencias, pues sabes que defiendo, y es que está en muchos episodios, el tema de la autonomía, el tema de la responsabilidad personal, pero también defiendo mucho en esa línea también de autonomía la opinión propia, el pensamiento propio y la libertad de pensamiento, y que de hecho lo he repasado, y por ejemplo de libertad de pensamiento hablé en el episodio 17, aunque yo creo que permea pues en muchas de las cosas que cuento, pero también he hablado, quizá algo menos, y tiene mucho que ver también, o por lo menos tiene algo que ver con lo que voy a hablar hoy, de respeto. En concreto, se decía que en el episodio 17 hablaba de libertad de pensamiento, en el 18 hablaba de respeto, por lo que recuerdo muy orientado sobre todo a opiniones de tipo político, pero bueno, en general respeto. Entonces, un poco lo que me ocupa hoy es un poco el tema, digamos, cuando criticas, pues un poco hasta qué punto, bueno, tienes que respetar tu propia autonomía de pensamiento, digamos, y expresar, pues, lo que tengas que criticar o que consideres que tienes que criticar, pero equilibrado un poco con el respeto y sobre todo con la persona, un poco el cuidado de la persona a la que puedes estar dirigiendo esas críticas. Y te digo que me sucede, bueno, que pienso en ello con cierta frecuencia, pero vamos, que no te creas que son ámbitos muy graves ni muy tremendos. Lo he pensado muchas veces, lo que ahora te voy a comentar al respecto, por ejemplo, de reseñas de libros. Sabes, bueno, si me sigues, publico mucho en blog y aunque últimamente menos, pero también hago reseñas de libros. Bien. Y claro, alguna vez he pensado, ojo, si criticas, pues, ¿qué pasa? Pero también en mi blog a veces, aunque muchas veces más, digamos, informativos o temas técnicos, en mi blog, sobre todo en Bootship, pues también alguna vez he hecho alguna crítica. Alguna crítica, bueno, espero nunca haber sido demasiado duro, pero bueno, en algún caso, alguna crítica vamos a hacer, vamos a decir que firme. Pero claro, un poco mi disquisición es, digamos, hasta qué punto debería pues respetar un poco mi propia opinión y expresarla o contenerme más, un poco por, bueno, típicamente o básicamente por no hacer daño a un tercero. Eh, entonces, sinceramente no lo tengo 100% resuelto, qué es lo correcto. Pero, claro, si piensas, por ejemplo, en el tema de los libros, dices, claro, puedes tener una opinión que si es buena, pues nada, es fantástica. ¿Vale? Pues ya la expresas y ya está. Pero eso, si no es tan buena, si realmente quieres criticar, vamos a decir un libro, aunque luego te hablaré de algún otro caso, ¿deberías hacerlo? No deberías hacerlo. Y lo cierto, como digo, no es que tenga una política completamente cerrada, sí que tiendo un poco a intentar moderar en cualquier caso, cualquier opinión, pero noto, no tanto por una forma planificada, sino casi por una reacción un poco natural, que tiendo a diferenciar, o por lo menos fijarme en dos situaciones. Uno, bueno, que puede parecer muy tonta, si la persona criticada, digamos, va a leer mi opinión o no la va a leer. Eh, y luego, sí, sobre todo en el caso de los libros, si conozco personalmente al autor, autora o no les conozco personalmente. Y claro, esos dos factores tienden a hacer que me contenga más. Pero déjame que te cuente un poquillo, sobre todo el caso de que te lean o no te lean, ¿vale? Hace no mucho, que te voy a decir, 2 o 3 meses, ¿vale? Escribí en mi blog, en Blue un artículo, un post que sí que expresaba una cierta crítica, pero era sobre un tema bastante duro. Y claro, ahí me atreví un poco a publicarlo porque
Bueno, en el convencimiento que no me iban a leer. Y te explico, vamos, concreto, que me parece que esto es muy misterioso. Supongo que has oído, si no, pues te lo comento, el caso de una familia norteamericana que le puso una denuncia a OpenAI hace, no sé, te voy a decir 3 meses, la verdad que no lo recuerdo exactamente, porque su hijo se había suicidado en apariencia animado. Bueno, aportaban pruebas al respecto, animado por ChatGPT. ¿Vale? Claro, es una situación muy dura. Entonces, ¿en qué sentido era mi crítica y era el tema delicado? O sea, razonaba, que no voy a entrar aquí en detalles, pues las precauciones que podía o no podía o que tenía que haber hecho OpenAI, si aquella denuncia pensaba que tenía futuro o no tenía futuro a nivel puramente judicial y qué pensaba yo que iba a hacer OpenAI. Pero la parte que era un poco más delicada y que además tiene mucho que ver con la responsabilidad individual, es decir, hombre, más allá de lo que pueda tener que hacer OpenAI en este caso, digo, joder, un suicidio, o sea, una persona que de alguna forma su situación, es decir, anímica, se va degradando de tal forma como para cometer un suicidio y que, según comentaban, también se iba relacionando cada vez menos y se iba dedicando más tiempo a estar con ChatGPT. Digo, más allá de la propia responsabilidad de la persona, en este caso el chico, que es verdad que era un adolescente, que bueno, pero y sus padres, y su entorno, y, o sea, no notaban nada raro. O sea, de verdad que toda la culpa es de ChatGPT. Entonces, bueno, claro, como te puedes imaginar, la situación es complicada. Entonces, ese post, aunque lo moderé mucho respecto a cómo lo expresé, pero así todo también me atreví un poco a publicarlo, eh, en la seguridad de que los familiares de esa persona no me iban a leer. Porque más allá de que si yo expreso eso es porque creo que tengo razones para decirlo, pero hombre, es una situación dura y delicada, o sea, no tienes la más mínima gana de afectar a esa familia o que se sientan de alguna forma criticados o perjudicados. En el caso de los libros es una cosa más suave. Entonces sí que me ha pasado que tiene más que ver con si conozco o no conozco al autor. Pues claro, parece eso, es un reflejo que tenemos todos. Si conoces a la persona parece que, bueno, seguro te caiga muy mal, que el reflejo es contenerte y no criticar, incluso directamente no criticar en absoluto, hasta solo alabar. En el caso de un autor, si no lee mi reseña, hombre, y le conozco, quiero decirte, pues podría parecerme que estoy como hablando a sus espaldas. En cualquier caso, son dos situaciones en que tiendo a contenerme más, dentro de que yo creo que siempre soy intento ser moderado en las opiniones, en las críticas, pero en esas situaciones me contengo o directamente en algún caso podría haber eliminado la crítica, como es el primer caso que te contaba, el tema de OpenAI. Y claro, puedes decir, hombre, si porque te conozcan o te leen vas a no criticar, pues puede parecer una posición a lo mejor hasta cobarde. Dice, si dices defiendes tu pensamiento propio, pues defiéndelo, exprésalo. Pero en realidad no, el razonamiento no es por cobardía, el razonamiento tiene que ver con el daño que haces. Entonces, claro, si no te leen, pues no haces ningún daño, evidentemente. Un poco como decía, también puede ser un poco de efecto de que estás hablando por detrás, pero bueno, si no te leen, si no oyen, no escuchan tu opinión, pues no haces daño, con lo cual si tienes el convencimiento que a la persona que vas a criticar o expresar reservas no te va a leer, pues sabes que no haces daño. Entonces, claro, en ese sentido, por ejemplo, pues yo qué sé, estoy criticando un libro de un autor extranjero al que no conozco y no tengo ni expectativa de conocer, que más se expresa en inglés y hago mi opinión en español, pues hombre, digamos, nada más libertad, ¿no? Si es un autor conocido, pues claro, pues efectivamente yo creo que puedes hacer daño. Es verdad que se dice a veces que se puede tomar como un feedback, pero creo que ya expresé en un episodio, luego pensé que lo he puesto en un episodio que incluso hasta desconfío un poco, tengo mis reservas con el feedback que se hace en entornos corporativos, a pesar de que se dice que la crítica ayuda. Tengo alguna reserva por el daño que creo que hace y no recuerdo en qué episodio, pero creo que lo comenté. Entonces, al final, pues un poco le doy vueltas a eso que te digo, si debo seguir manteniendo mi opinión, si debo contenerme, y un poco lo que hago es lo que, pues eso, moderar en media y en casos particulares, pues moderar más o directamente eliminar la crítica. Pero como te decía, no tengo 100% claro de todas formas qué hacer, pero sí que un poco pensando en este episodio, se me viene a la mente algo
algo literario que no sé si conoces, no sé si habrás leído El Quijote, claro, a pesar de la fama no mucha gente se lo ha leído, pero sabes que, bueno, que Cervantes pintaba un Quijote, vale, que estaba loco en los temas de las de caballerías, pero luego yo creo que sobre todo a medida que avanza el libro, en el fondo te presenta a una persona muy sensata en muchas cosas, si excluimos un poco lo que tenía que ver con los libros de caballerías y ese tipo de historias. Entonces hay un pasaje que no se conoces, es cuando Sancho Panza, un poco a modo de burla, pero vamos a decir que le nombran, un poco no, del todo a modo de burla, pero le nombran gobernador de la ínsula Barataria. ¿Bien? Entonces él se lo cree y Don Quijote también. Entonces se va a ir de gobernador a esa ínsula. Y entonces hay una frase, bueno, pues un pasaje en que Don Quijote le da consejos a Sancho Panza, consejos que son buenísimos. O sea, que es una demostración de sensatez realmente. Y entonces hay uno que es el que quería sacar, que de cara le dice cuando vaya a juzgar, que en caso de duda, que opte por la misericordia. Y eso enlaza muy bien con lo que te estoy contando, porque es, bueno, en este caso era, en su caso era para juzgar como juez, no para dar una opinión, pero si tienes dudas, pues mejor opta por la misericordia, mejor ser generoso y no hagas daño. Eso. Entonces, bueno, pues al final, sin llegar a una conclusión definitiva, un poco lo que creo que hago o intento hacer, y si no, por lo menos es lo que me planteo para mí mismo y para ti mismo, ti misma, si quieres, pues de cara a la crítica, pues lo que se dice siempre, el primer factor, intenta que sea constructiva, aunque hay veces que es difícil de conseguir o difícil que el criticado o criticada lo perciba así. En cualquier caso, siempre, siempre hazla moderada, evita las palabras demasiado duras o las opiniones demasiado fuertes y, en último término, pues sigue el consejo de Don Quijote. En caso de duda, pues opta por la misericordia. Bueno, ya está aquí este episodio cortito de esta semana. Y si todo va bien, pues la semana que viene tendremos otro, aunque es posible que en breve haré una pausa por Semana Santa. A la verdad que en el momento que te digo esto no estoy muy seguro si la semana que viene ya está incluido ahí o no. Bueno, pues sí, es posible que la semana que viene haya episodio y si no, pues a lo mejor estoy un par de semanas cuando venga Semana Santa, 1 o 2 semanas bueno, en que no habrá episodio. En cualquier caso, pues espero que me estés al otro lado en el siguiente y nada, pues hasta entonces.